Buenos días, mis queridos hermanos, aquí en la caminata de oración. 2 días sin poder hacerla porque estaba el clima difícil aquí en Orlando, mucha lluvia en la mañana. Dice la Biblia que allá en Hechos 16:31, el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué significa ser salvo? Posiblemente usted ha escuchado a algún cristiano alguna vez decir: yo soy salvo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la definición real de ser salvo? Bueno, si hablamos desde la Biblia, desde la palabra de Dios, y eso siempre es lo que queremos hacer, la definición de ser salvo básicamente es poseer 3 cosas maravillosas que Dios nos da por gracia: perdón de pecados, ser perdonado de los pecados, llegar a ser un hijo de Dios, adoptado por su gracia, y tener vida eterna, una vida para siempre al lado de Dios en su reino. Cuando vamos a la Biblia, nos encontramos que toda persona salva tuvo estas 3 cosas. Y es hermoso, hermano, saber que esto es algo que Dios en su gracia nos da a nosotros y nos regala a nosotros. Primeramente está el hecho de tener el perdón de los pecados. La Biblia dice que cuando Jesucristo llegó a comenzar su ministerio público, llegó allí donde estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista lo presentó de esta manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, si algo todos sabemos es que Cristo murió por nuestros pecados. Así lo dice la Biblia continuamente. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Bueno, pues nuestros pecados nos alejaban de Dios. Y si queríamos ser salvos o salvados, lo primero que necesitábamos nosotros era que alguien quitara el pecado, porque nosotros mismos no podemos quitarnos el pecado. El pecado comenzó desde el tiempo de Adán. Dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 5 que la muerte llegó por un hombre, por Adán, a causa del pecado, y de ahí pasó a todos los hombres. Romanos también dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, eso es, separados de la gloria de Dios. Todos los seres humanos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso lo dicen muchísimos pasajes de la Biblia. Cuando usted va ahí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, lo dice claramente: Cristo murió por nuestros pecados. Pero hay más de 40 y tantos versículos en la Biblia, 46, creo que son 47, en el Nuevo Testamento, donde dice claramente, puede ser comprendido, que Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. El caso es que el pecado era un obstáculo entre nosotros y Dios. Nosotros no podemos tener una relación con Dios a causa del pecado, porque Dios es santo. Él habita en santidad, Él es santo completamente. Y nosotros, después del pecado de Adán, pues nosotros hemos venido a ser pecadores. O sea, personas que no obran conforme a lo que Dios espera que hagamos, personas que obran contrario a la voluntad de Dios, personas que no aman a Dios como deberían amarlo, personas que nosotros no obedecemos completamente la ley de Dios. Y el pecado nos ha separado de Dios. Y no hay ni una sola persona en este mundo sin pecado. Hay personas a veces que te pueden decir: yo soy una buena persona. Y depende quién sea el que te esté juzgando. Claro está. Quien sea el que te esté juzgando puede entender que tú eres una buena persona. Y también depende de que tú te veas como buena persona por el hecho de que haces cosas buenas en algún momento de tu vida. Hay muchas personas que hacen cosas buenas y naturalmente al hacer cosas buenas pues dicen: mira, yo he hecho más cosas buenas que malas. Pero lo cierto es que todos nosotros hemos pecado. Eso es algo real en la vida de todos los seres humanos. Y ser salvo, en primer lugar, es poder llegar a tener el perdón de Dios por causa del pecado. Ahora, nosotros podemos decirle a Dios: Señor, perdona mis pecados. Pero los pecados tienen un costo, tienen una paga. La Biblia dice que en la ley de Dios, en la suficiencia de Dios, en la majestad de Dios, ante el trono de Dios y el juicio de Dios, la paga del pecado es muerte.
En el ámbito humano también, cada delito que una persona comete, pues tiene una sentencia. En el caso de Dios, la sentencia por el pecado es la muerte. Es la muerte. Y la muerte aquí es la separación eterna de Dios. Dios le dijo a Adán en el Edén: el día que comieres de este árbol, de cierto morirás. Y la muerte para Adán significó dos cosas: la muerte física, que murió después, pero también la muerte espiritual. Fue separado de Dios eternamente. Adán fue expulsado del Edén, y expulsado del Edén, Adán vivió alejado de Dios. Y la única manera después de acercarse a Dios era a través precisamente de sacrificios, de ofrendas, que de alguna manera eran símbolos de Cristo y del perdón de los pecados. Todos necesitamos ser perdonados. Todos hemos pecado. Y para acercarnos a Dios necesitamos ser perdonados, porque Dios no habita con el pecador, no escucha al pecador. Hay una barrera entre Dios y el pecador. Esa barrera tiene que ser quitada, y Cristo la quitó. Al morir en la cruz, Cristo cargó sobre él el pecado de todos nosotros, dice la Biblia. Y nosotros, por medio de la gracia, podemos creer en él. Por eso dice: cree en el Señor Jesucristo. Creo que Él murió por mí, en sustitución mía. Yo era quien tenía que morir en la cruz. Yo era quien estaba condenado, pero Cristo murió por mí. Me sustituyó en la cruz. Y es mi Redentor. Es nuestro Redentor por su sangre. Perdón. Es nuestro Redentor por su sangre. Y nos ha comprado para ahora una vida de santidad, en la que yo puedo ser santo, porque justificado por medio de la fe, nosotros podemos llegar a ser salvos delante de nuestro Señor. Ahora, este sacrificio de Cristo se hizo una sola vez. Según nos dice la Biblia también en Hebreos capítulo 9, Él se ofreció una sola vez por los pecados de todos nosotros, por los pecados de muchos. Se ofreció una sola vez. O sea, no es que Cristo tiene que morir todos los años. En el Antiguo Testamento, el símbolo de Cristo era el cordero que moría el día del Yom Kippur, el día de la ofrenda, en las ofrendas que se hacían, los sacrificios por el pecado. Pues cuando esto se hacía, el símbolo era que este cordero moría, y el sacerdote tenía que hacerlo año tras año. Pero venido Cristo, Cristo murió una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Bueno, ser salvo también significa no solamente el perdón de pecados, sino llegar a ser hijos de Dios. Y esto es la adopción. La Biblia nos dice que en Juan capítulo 1, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y algunos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero en el versículo 12 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tenemos que entender que tener perdón de pecado necesariamente no llevaba al hecho de que Dios nos adoptara. O sea, nosotros hemos pecado, nos hemos descarriado, y Dios dice: ok, te voy a perdonar, pero perdonarte no quiere decir que te voy a llevar para mi casa y te voy a adoptar como un hijo. Eso es algo que viene también por la gracia, es algo maravilloso la adopción. Muchas veces nosotros descuidamos esta realidad, el milagro que es que, habiendo sido yo una creación descarriada, pues Dios me haya traído nuevamente a su casa para adoptarme como su hijo, salvo delante de Él. Y hay muchísimos pasajes en la Biblia que enseñan acerca de esto. También después Juan, en una de sus cartas, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que hemos llegado a ser hijos de Dios. Romanos, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es adopción. Efesios 1:5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de su gracia. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea que nosotros tenemos esta verdad. Hemos llegado a ser hijos de Dios. También esta verdad es maravillosa. Vamos a pensar que usted va caminando por un lugar y de pronto se encuentra mientras camina por este lugar,
se encuentra un lago y hay un niño ahogándose en el lago. Un niño huérfano, un niño de la calle, un niño, tal vez un homeless. Usted lo ve ahí ahogándose y usted decide salvarlo. Se lanza al lago, nada, rescata al niño y lo trae a la orilla y usted lo salvó. Pero eso no quiere decir que usted lo va a llevar a su casa y lo va a adoptar como hijo. Pero ¿qué tal si usted descubre que ese hijo es un niño abandonado y usted decide llevar ese niño a su casa y adoptarlo como hijo? Eso es otra dimensión. Esa dimensión sería más grande aún si ese niño cayó en ese lago porque iba huyendo de haberle robado a usted, de haber hecho algo contra usted. Y usted dice, yo puedo cambiar la vida de este niño si yo lo adopto como hijo y a partir de ahora soy su padre y él acepta ser mi hijo. Entonces lo que Dios hace, hermanos, es que no solamente nos salva, sino que sabe que separado de Él nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Allí en Juan capítulo 15, cuando dice que Jesús es la vid y nosotros somos las ramas, los pámpanos, Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Así que el Señor dice, no vale la pena que yo haya muerto en la cruz para perdonar los pecados de esta persona y después esa persona vuelva a la vida de pecado que tenía. La única manera de que no vuelva a la vida de pecado que tenía era que yo pueda comprarlo para mí, redimirlo. Pago el precio por su pecado, pero lo hago mío. Y lo hago mi hijo. Y ahora yo soy su padre. Y voy a poner mi espíritu a habitar en él. Y cuando ponga mi espíritu a habitar en él, lo va a guiar a toda verdad. Y le voy a exigir como padre obediencia a mí, porque Él es mi hijo. Y le voy a prometer a Él que yo lo voy a cuidar, lo voy a proteger, que no lo dejaré ni lo desampararé. Y que voy a darle el cariño, el amor, el cuidado de un padre. Hermano, es maravilloso ser salvo. Hemos llegado a ser hijos de Dios. Dios no solamente nos salva y nos arroja al mundo para que sigamos viviendo y volvamos a caer otra vez y necesitemos otra vez ser salvados, sino que después de salvarnos, después de rescatarnos del pecado, nos lleva a su casa para ser hijos. Y es ahí donde nosotros, los cristianos que somos de la fe bautista y otros también, creemos que la salvación no se pierde. Porque no solamente me salvó, sino que me adoptó y me hizo su hijo. Y dice el Señor que el que recibe, lo recibe, que Él recibe no le echa fuera. Y que Él me adoptó como padre. Y ahora es mi padre, mi guía. Yo soy su hijo. Antes no lo era, ahora soy su hijo. Hace unos días una persona, cuando yo hablé en uno de mis videos sobre los hijos de Dios, decía, ¿este señor de qué está hablando? Todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y yo le tuve que aclarar que no, que eso no lo enseña la Biblia. La Biblia que dice que nosotros somos creación de Dios, pero hijos son aquellos que han recibido al Señor Jesús y el perdón de los pecados, y que por la gracia de Dios han sido adoptados hijos de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esos Dios le dio el poder, la potestad de poder decir y de poder ser hijos de Dios. Así que tenemos esta bendición maravillosa. Y además, ser salvo, como dije al principio, es perdón de pecados, llegar a ser hijos de Dios, adopción, y también tener vida eterna. Uno de los pasajes que más me gusta en la Biblia es Juan 5:24. Ese pasaje maravilloso de Juan 5:24, cuando la palabra de Dios dice, de cierto os digo, dijo Jesús, de cierto os digo, el que cree al que me envió tiene vida eterna. El que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay condenación, dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay dos destinos para el hombre después de la muerte: la vida eterna en la casa de Dios, en la morada que Dios ha preparado para sus hijos, y el lago de azufre y fuego para aquellos que han pecado, para aquellos que no vinieron a Dios, para aquellos que no aceptaron la gracia salvadora del Hijo de Dios.
Todos nosotros merecemos ese lago de azufre y fuego. Todos nosotros merecemos vivir la segunda muerte, separados de Dios para siempre. Eso la Biblia llama la segunda muerte. Todos lo merecemos por causa del pecado. Es la paciencia, el amor y la bendición de Dios la que obra para rescatarnos. Dios no nos condena al infierno. Nuestros pecados nos condenan al infierno. Dios nos salva del infierno, nos salva por su gracia. Y su don de amor está para todos los seres humanos. Él dice, si alguno quiere venir a mí, venga. Venga, Cristo murió por todos y todos pueden venir a Él. Y Él les da vida eterna. Él les da vida eterna. Una vida para siempre con Él en la eternidad. Juan capítulo 14, Jesús le dice a sus discípulos, no tengan temor. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo iré y os prepararé lugar para vosotros. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y caminamos hacia una ciudad celestial, a una ciudad de Dios, a una vida eterna al lado del Padre, siempre para vivir con Él. Este mundo no es el fin. No crea esa mentira del diablo. Este mundo no es el fin. Y usted debe saber esto. Hay una vida después, porque somos creación de Dios, y somos un milagro de Dios, y Él nos creó con un propósito. Y tiene que haber muerte por causa del pecado primero, pero también porque este cuerpo debe ser destruido. Y Dios tiene que transformarnos en un nuevo cuerpo glorificado que no sirva al pecado, porque este cuerpo de muerte nos lleva al pecado. Pablo decía ahí en Romanos capítulo 7 que hay una ley en mis huesos que me lleva cautivo a la ley del pecado. Yo en mi mente quiero servir a Dios y quiero agradar a Dios, pero encuentro esto, que hay una ley en mis miembros que me lleva esclavo, cautivo, preso al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá? Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, quien me puede librar, quien me libra de este cuerpo de muerte. Y ¿saben qué? La Biblia enseña esa verdad. Tenemos vida eterna. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Y solo Jesús tiene palabras de vida eterna, dijo Pedro. Nosotros creemos esa verdad. También la palabra vida eterna se repite en la Biblia casi 50 veces en el Nuevo Testamento, dando un énfasis a esta realidad. Así que nosotros tenemos esto. ¿Qué significa ser salvo? Bueno, pues ser salvo significa que nosotros podemos tener el perdón de los pecados de parte de Dios. Ser salvo significa que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Y ser salvo significa que podemos llegar a tener vida eterna. La pregunta aquí es, ¿eres tú salvo? Yo soy salvo. Yo tengo perdón de pecados. No soy perfecto en este mundo. Tener el perdón de pecado no significa que no voy a volver a cometerlo, pero no soy esclavo del pecado. El que practica el pecado no es de Dios. Ahora, hay una diferencia entre vivir practicando el pecado y alguna vez hacer algo bueno, y vivir haciendo lo bueno y en algún momento cometer algún pecado. Pero no como una práctica, sino como un desliz. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Y podemos todavía, estando todavía en la carne, tener alguna debilidad, pero el fruto del Espíritu es mayor en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Y las obras de la carne, pues, no pueden contra las obras, contra el fruto del Espíritu. Y lo cierto es que yo tengo el perdón de pecados. También yo soy un hijo de Dios y me siento como tal. Y Dios me ha hecho experimentar esa maravilla de sentirme hijo, protegido, amado, orientado, exhortado, enseñado por Dios, que puede venir a Él calmadamente, sin ningún temor, porque es mi Padre, y puedo acercarme sin ningún temor a Él y tener acceso a Él por medio de Jesucristo. Y además de eso, bueno, pues tengo vida eterna y no tengo temor a este mundo, no tengo temor a la muerte, porque el que tiene vida eterna no le teme a la muerte, porque tiene la vida, tiene la salvación, tiene todo aquello que Dios le ha prometido y le ha regalado. Tú puedes tener la bendición de ser salvo.
¿Quieres ser salvo? Pablo le dijo eso al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque saben, todo esto al final es por gracia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, dice la palabra. O sea que es un regalo de Dios. Usted diga, ¿cuánto tengo que pagar por ser salvo? No, ya Cristo pagó para que tú fueras salvo. Ya Cristo pagó el precio de tu salvación. Ya Cristo pagó para que tú obtengas verdaderamente la salvación que es en Cristo Jesús. Quiero despedirme contigo con una poesía de mi maestro Mario Pérez acerca de no temer a la muerte porque ya soy salvo. Dice así: yo no le temo a la muerte, que con su furia y su saña me ataque con su guadaña a ver quién tiene más suerte. La espero tranquilo y fuerte, erguido como una palma, y al verme con tanta calma podrá con su cara seria aniquilar mi materia, pero no matar mi alma. La muerte podrá tornar mi cuerpo donde salió. El alma que Dios me dio no la puede ella matar, no puede ella aniquilar un espíritu de luz, porque hay tiempo que Jesús, sin lanzar una querella, murió clavado por ella sin compasión en la cruz. No fue solo por la mía por la que Cristo murió, también la muerte lo hirió por la tuya en rebeldía. Por ti sufrió muerte impía, injurias y menosprecio, fue azotado con desprecio de aquella horrenda patrulla. También por el alma tuya Cristo pagó un alto precio. Llevado por un sicario que azotó cruel a Jesús, le hicieron llevar la cruz en sus hombros al Calvario. Él, con gesto extraordinario, caminó tranquilamente, injuriado injustamente de aquellas hordas mezquinas, y una corona de espinas le pusieron en la frente. Sin muchas contemplaciones, vivo en la cruz lo clavaron, y también crucificaron junto con él 2 ladrones. En aquellas condiciones su dolor enmudeció, en silencio padeció, nada pidió en su defensa, solo como recompensa perdón para ellos pidió. Jesús sufrió llevó las peores cargas de la humanidad y sobre sí la maldad de todos los pecadores. Sufrió terribles dolores, vivo en una cruz clavado, y una herida en el costado que roja sangre vertió, y gustosamente dio su vida por tu pecado. Cristo pagó un alto precio, fue escupido, abofeteado, y de ti, ¿qué él ha logrado? ¿Acaso es el menosprecio? Le ha dado al sabio y al necio la misma oportunidad de conocer la verdad, para que lleves contigo o salvación o castigo por toda la eternidad. Hermano, es tu tiempo de decidir qué quieres llevar, salvación o castigo por toda la eternidad. Dios ha enviado a su Hijo Jesús y te ha dado la gracia de Él para que seas salvo. Tú puedes ser salvo, tener el perdón de pecados, llegar a ser un hijo de Dios y tener además la vida eterna. Esta es la oportunidad. Haz una oración al Señor y dile: Señor, perdona mis pecados. Yo creo en Jesucristo, creo que Él murió por mí en la cruz, y recibe a Jesús en tu vida. Acepta ser un hijo de Dios, acepta a Dios como tu Padre y da gracias por tener vida eterna. Acércate a Dios, solo Él te puede hacer salvo por medio de Jesucristo. Que Dios te bendiga.